Durante los años 60, Will Eisner no era un desconocido para el mundo del cómic, pese a que desde 1952 se mantuviera fuera del mismo al abandonar la creación semanal del popularísimo folletín de The Spirit. Desde entonces, Eisner se había dedicado al mucho más lucrativo y respetable mundo de la ilustración publicitaria y sus usos del cómic se limitaban a publicaciones que el ejército norteamericano distribuía de forma divulgativa. Mientras tanto, el legado de su Spirit había permeado en la memoria de toda una generación de lectores, logrando aquello que muchos artistas de este mundillo eran incapaces de imaginar: mantenerse como una figura relevante dentro de una industria que publica millones de cómics a la semana. A finales de los años 60, algunos autores como Neil Adams, Jim Collan o Jim Steranko se esforzaron por reivindicar su figura y los avances que Eisner había introducido en el comic book hacía una década. Esta nueva consideración sobre su trabajo llevó a que en diversas editoriales independientes comenzasen a reeditar sus aventuras. Eisner llegaría a retocar algunas de sus antiguas páginas que se publicarían en blanco y negro con bellísimas portadas inéditas y muy de vez en cuando alguna que otra historieta nueva. En 1966, el periódico New York Herald Tribune, que dedicó parte de su ejemplar del 9 de enero al creciente fenómeno de los comic books, encargó a Eisner una nueva historia de Spirit tras 14 años de sequía aventurera. Estas páginas demostraban la capacidad de imaginería gráfica del autor, así como otorgaban mayor interés a su manejo de la tinta, las aguadas y la espectacular composición de espacios, demostrando la maestría de un artista que estaba deseoso de regresar al cómic, pero de una manera diferente. Es así como el autor volvió a conectar con un mundillo del que se había desentendido, confiando de nuevo en las habilidades de su querido arte secuencial para contar historias acordes a estos nuevos tiempos y para los lectores más adultos que el cómic comenzaba a traer. Todos estos anhelos y búsquedas personales terminaron confluyendo en la obra que le entronaría como el maestro del cómic norteamericano, Contrato con Dios, la obra más personal de Will Eisner y que ayudaría a extender el concepto de la novela gráfica. A partir de los años 70, la figura de Eisner se vio impulsada por una reconsideración de su obra que no solo quedaba en el recuerdo, sino también en su vida profesional. Comenzó a aparecer en convenciones, a ser citado en publicaciones tan célebres como La historia de los cómics de Jim Steranko, y a publicar nuevas historias de Spirit con un estilo mucho más vivo y fresco. Ya en aquellos tiempos se le mencionaba como el Orson Welles del cómic, haciendo un paralelismo entre la película Ciudadano Kane y su Spirit, y cómo ambas habían sentado las bases de sus respectivas disciplinas como arte, ejemplificando que aun estando atado a una cabecera o personajes serializados, un autor de historietas podía mostrar sus intereses, anhelos y críticas a través de aquello que bautizó como narrativa secuencial. A la par que editoriales como la Warren, de la que ya os hablamos hace unos meses, reeditaron las historias clásicas de The Spirit, Eisner fue probando nuevos formatos y estilos, historietas que a veces tenían un compromiso social de fondo, otras eran meros gags visuales, algunas provenían de su labor como docente, e incluso muchas de ellas se rodeaban de unos lenguajes y temáticas adultas provenientes del mundo del underground o del cómic franco-belga, pero aquello que unía todas estas páginas era el objetivo de mostrar el arsenal casi ilimitado del cómic. Así fue su vida y obra hasta mediados de los 70, una época en la que Eisner estuvo dedicado a la realización de Un contrato con Dios, una historia absolutamente diferente que pretendía exorcizar y mostrar los demonios del autor tras la muerte de su hija por cáncer de leucemia apenas hace unos años. En ella conocemos la historia de Frim Hersh, un hombre judío originario de Europa del Este que desde joven había sido bueno con el prójimo bajo la continua promesa de una futura recompensa de Dios. A la hora de partir a América y confiando en la eterna justicia del Creador, firmó un contrato con él, que comenzará a regir su vida y comportamiento. Los años pasan y un Frim, asentado en un viejo apartamento del Bronx y respetado por la comunidad, adopta a su hija, Raquel, sin saber que en un futuro próximo esta moriría de forma repentina. Es así como Frim llega a su casa tras el funeral, asolado por una tormenta y melancolía que representa la cólera del protagonista, que se siente traicionado por Dios. El contrato divino llega a su fin en pos de vivir una vida basada en el lucro personal, una carrera que le convierte en el hombre más rico e influyente del distrito. Sin embargo, Frim no se siente cómodo, así que en lo alto de su poder hace redactar a los sabios de la sinagoga un nuevo contrato con Dios para encauzar su vida. Pero es en el momento en el que el anciano protagonista promete un futuro próspero y de nuevo basado en el bien, que Dios parece enviar de nuevo su inescrutable justicia, atrayendo a la muerte y desatando de nuevo una tormenta sobre todo un barrio que un día vio feliz al judío Frim Hersh.
Ni su narrativa, ni su duración, ni la propia publicación eran convencionales. Eisner apostó por un formato libro que incluyese la citada Contrato con Dios, junto a algunas historias paralelas relacionadas con el tenement número 55 de la avenida Dropsy, edificio que albergaba a familias judías del extrarradio de la ciudad y evocaba los orígenes del autor. Por esta razón y con un objetivo puramente publicitario, Eisner vendió Contrato con Dios como una novela gráfica, un término que no era nuevo en el mundo del cómic, pues ya había sido utilizado anteriormente en historias para público adulto cuya temática no coincidía con el mainstream superheroico o underground. El término no era nuevo, pero tampoco se podría definir de una manera concreta. Podría parecer un cómic largo, autoconclusivo, con un fuerte componente artístico y alejado de la tendencia imperante. Fuera como fuese, Eisner, empleando meramente el término como estrategia de ventas, logró que dicho apelativo quedase unido para siempre a su figura y al mundo del cómic. Bien es cierto que Contrato con Dios no fue el éxito que nos esperaríamos hoy en día, pero su impacto en la industria fue brutal e inmediato. Si bien autores de los 80 como Frank Miller, Alan Moore o Art Spiegelman ya aceptaban la herencia de Spirit, serían las editoriales generalistas las que tomarían nota de este nuevo apelativo. Por ejemplo, Contrato con Dios fue publicada en 1978 y Marvel tardaría tan solo unos meses en publicar la novela gráfica de Estela Plateada por Jack Kirby, Stan Lee y Joe Sinnott, un acercamiento mucho más filosófico a aquella legendaria saga de la invasión de Galactus de los Cuatro Fantásticos. 4 años después se publicaría la primera de una nueva colección, Novelas Gráficas Marvel, con la muerte del Capitán Marvel de Jim Sterling, a la que seguirán otras historias igual de legendarias como Dios ama, El hombre mata, de Chris Claremont y Brent Anderson. En DC no se quedarían atrás, inaugurando su formato prestigio con Frank Miller y su regreso del Caballero Oscuro en 1986, o las continuadoras Año 1 del propio Miller y David Mazzucchelli, o Los perros hambrientos de Jack Kirby. Regresando con El bueno de Will, que ya por estos años mediaba los 60, una vez hecho camino, su carrera comenzó a pasear de la mano de la novela gráfica, publicando obras como Viaje al corazón de la tormenta o El soñador, en la que vemos el lado más personal del autor, mostrándonos sus experiencias vitales y familiares o sus vicisitudes al ser judío y un autor de cómics. Pese a que él narraba historias ficticias, los personajes de Eisner son desdichados habitantes de metrópolis altamente iluminadas y representadas en el horizonte intangible, pero que proyectan altas sombras sobre los barrios más humildes. Y es en esas sombras donde se emplaza la tinta que da vida a unos personajes repletos de vida. Porque si hay una manera de definir la obra de Will Eisner, es bajo el adjetivo humano. La evolución que llevó a cabo desde los primeros números de Spirit allá por los 40 nos deja ver su continuo rechazo por un realismo fotográfico y una acción hiperbólica, por un acercamiento cuasi teatral en el que los personajes se expresan más por sus gestos que por los diálogos que arrastran y en la que las tintas parecen moldeadas por unos focos de luz ficticia que atrapan nuestra atención de manera fluida. William Eisner fue un autor único, de estos que escasean en nuestros días y que son capaces de cambiar tu concepción sobre el cómic aún casi 80 años después de su primera gran obra. No por nada, uno de los mayores galardones del cómic, homenaje eterno a su figura, fue nombrado como Premio Eisner, porque él creó, revolucionó e inspiró. Porque gracias a tan magno autor, el cómic hoy en día puede ser considerado como un gran arte, y gran parte de ese reconocimiento y de sus posibilidades son gracias a la prolífica pluma del brillante maestro de la novela gráfica.